Mi nombre es Elizabeth y hoy les voy a hablar acerca de la era Cenozoica. La era Cenozoica es la más reciente de las eras geológicas y abarca los últimos 66 millones de años. Desde la extensión de los dinosaurios hasta la actualidad es conocida como la era de los mamíferos o la era terciaria. En esta era también surge el auge de las aves, insectos y plantas con flores. Esta era cuenta con tres subdivisiones: Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Comencemos con Paleógeno, que va del 66 a los 23 millones de años. Este periodo incluye tres épocas: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. El clima durante este periodo era cálido y húmedo, pero empezó a enfriarse gradualmente. Al final del Oligoceno se produjo una tendencia hacia el enfriamiento global con el crecimiento de las capas de hielo en la Antártida. Respecto a su fauna, tras la extinción de los dinosaurios al final del Cretácico, los mamíferos comenzaron a diversificarse. Aparecieron mamíferos placentarios como los primates ungulados, que estos son mamíferos de pezuñas, y cetáceos, como los primeros ancestros de las ballenas. Respecto a la flora, se desarrollaron plantas principalmente en selvas tropicales, cubrían áreas del planeta, especialmente en las latitudes medias y ecuatoriales. También aparecieron grandes extensiones de bosques. En este periodo, los continentes comenzaron a moverse hacia una configuración actual. África y la India chocaron con Eurasia, lo que elevó las montañas del Himalaya y los Alpes. Hablemos de la segunda subdivisión, que es el Neógeno. Va del 23 al 2.6 millones de años. Este periodo se divide en las épocas de Mioceno y Plioceno. El clima, principalmente su tendencia fue al enfriamiento continuo durante el Mioceno, ya que fue más cálido, pero al llegar el Plioceno, las temperaturas bajaron, estableciéndose un clima más árido y en muchas regiones. Hacia el final de este periodo comenzó a formarse el hielo en el Antártico. En los mamíferos, hablando de la fauna, se volvieron aún más diversos. Surgieron los primeros homínidos, que estos son ancestros de los humanos, así como los herbívoros, que son caballos o camellos. Los grandes depredadores como felinos y caninos también prosperaron en esta época. Además, las aves y los reptiles siguieron diversificándose. Hablemos de su flora. Las selvas tropicales disminuyeron a medida que el clima se volvía más seco, a medida de que éste se iba esparciendo por praderas y sabanas. Las grimeras dominaron en estas regiones, facilitando la evolución de grandes herbívoros. Respecto a su movimiento de placas tectónicas, durante este periodo la actividad continuó. América del Norte y del Sur se conectaron a través del Istmo de Panamá, lo que influyó en las corrientes oceánicas y en el clima global. Y por último, el Cuaternario, que va del 2.6 millones de años al presente. En este se incluyen las épocas del Pleistoceno y Holoceno, que es la actual. El Cuaternario está muy marcado por ciclos de glaciaciones, con épocas en las que los casquetes polares se expandían hacia el sur, seguidas de periodos interglaciares mucho más cálidos. El último o máximo glaciar terminó hace aproximadamente 12.000 años, dando paso al Holoceno, una época mucho más cálida y estable. Y bueno, su fauna durante el Pleistoceno surgió principalmente la megafauna, la cual dominó el planeta, como mamuts, mastodontes, rinocerontes, lanudos, perezosos gigantes, entre otros, que estos pues ya son más conocidos en la actualidad. Uno de los más importantes surgimientos fue el del ser humano, el cual vino a traer bastantes cambios y sobre todo uno de ellos la caza. Y a pesar de que
se expandieron por todo el mundo y empezaron a influir en el medio ambiente, muchos de estos grandes animales se extinguieron al final del Pleistoceno, probablemente debido a la caza humana y los cambios climáticos que se empezaron a producir por este mismo. En cuanto a flora, durante las glaciaciones la vegetación se adaptó a climas más fríos, las tundras y los bosques boreales se extendieron por todo el hemisferio norte, mientras que las regiones tropicales mantuvieron una diversidad relativamente alta. Se dice que en esta subdivisión las placas tectónicas han seguido moviéndose lentamente hasta su configuración actual. En el Cuaternario, la separación entre África y Europa a través del mar Mediterráneo y la elevación de la cordillera de los Andes ha continuado. Actualmente los movimientos tectónicos aún generan terremotos y volcanes en regiones como el Anillo de Fuego del Pacífico. Algo importante a mencionar es que en los últimos 3 siglos el ser humano ha desarrollado la tecnología a una velocidad creciente y ha causado una extinción en masa de la biosfera comparada a la producida en el impacto meteórico del Cretácico. El aspecto de la biosfera ha cambiado radicalmente. Antes de finalizar, me gustaría mencionarles que durante esta era el hombre fue evolucionando. Se dice que hace unos 3 millones de años o un poco más se produjo la separación de los primates, es decir, los que no andaban a 2 pies, y los homínidos, que eran bípedos, que ya andaban en 2 pies. Los que iniciaron con las primeras fabricaciones de armas y herramientas fueron los homos, que en orden de antigüedad se identifican en las especies habilis, erectus, neandertales y Homo sapiens, que este último es el antepasado más directo a la actual humanidad. Por lo tanto, se dice que posee una desarrollada cultura y tiene una anatomía igual a la nuestra y a una gran capacidad cerebral. Fue la especie que invadió la mayoría de los continentes y que organizó su vida en varias estructuras sociales y políticas. La Cenozoica ha sido crucial para comprender la historia reciente de la Tierra y la evolución de la vida actual. Durante el tiempo, los mamíferos y las aves se diversificaron y se adaptaron a un planeta en transformación. Los continentes siguieron desplazándose por el movimiento de las placas tectónicas, lo que formó cordilleras, masas terrestres, entre otros cambios. Al mismo tiempo, también el clima evolucionó de cálido y húmedo a más frío con glaciación recurrentes, la vegetación cambió, las praderas, las sabanas, varias regiones se expandieron y además en esta surge la aparición de los humanos, que no solo ha abonado al desarrollo de este periodo, sino que también empezó a influir en el medio ambiente. En esta era nos muestra también cómo la Tierra, su clima y los seres vivos han estado en constante cambio y cómo seguirá siendo de esa manera hasta el día de hoy o el futuro. Y esta fue la era cenozoica. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Julián Marcelino Ibarra Jaramillo y me toca presentar la era mesozoica. ¿Qué era la era mesozoica? Conocida también como la edad de los dinosaurios, es una división de escala temporal geológica que abarca aproximadamente entre 252 millones y 66 millones de años atrás. Esta era es una de las más fascinantes en la historia de la Tierra, ya que en ella ocurrieron importantes eventos geológicos, climáticos y biológicos que dieron forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Se divide en 3 periodos principales: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Triásico, que abarcó de 252 a 201 millones de años, este periodo marcó el inicio de la era mesozoica, justo después de la extinción masiva del Pérmico, la más devastadora en la historia del planeta, que eliminó alrededor del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Durante el Triásico, la vida comenzó a recuperarse y diversificarse. Los primeros dinosaurios y mamíferos primitivos aparecieron en esta época. Geológicamente, el supercontinente Pangea todavía estaba unido, el clima era cálido y seco, lo que favoreció la expansión de desiertos. En ese periodo también se formaron los primeros reptiles voladores, los pterosaurios. El segundo periodo, que es el Jurásico, abarcó de 201 a 145 millones de años. El Jurásico es conocido por ser el auge de los dinosaurios. Durante este periodo, Pangea comenzó a fragmentarse, creando grandes mares entre los continentes en formación. Este cambio geológico afectó el clima, que se volvió más cálido y húmedo,
permitiendo el crecimiento de frondosos bosques de helecho, coníferas, etc. Los dinosaurios dominaron tanto la tierra como los cielos y mares. Además, surgieron aves primitivas. El tercer periodo, que es el Cretácico, abarcó de 145 a 66 millones de años atrás. El Cretácico fue el último periodo del Mesozoico y marcó el apogeo y la extinción de los dinosaurios. Este periodo vio una mayor fragmentación de los continentes, lo que generó una gran diversidad de los hábitats. El clima se volvió más templado y aparecieron las primeras plantas con flores, conocidas como angiospermas, que revolucionaron los ecosistemas terrestres. También en este periodo, cuando los mamíferos comenzaron a diversificarse, aunque seguían siendo de pequeño tamaño y no competían directamente con los dinosaurios por los grandes nichos ecológicos. La extinción masiva del Cretácico se refiere a que hace aproximadamente 66 millones de años ocurrió una extinción masiva que marcó el fin de la era mesozoica. Se cree que esta extinción fue causada por el impacto de un asteroide en la región de la actual península de Yucatán, México, que provocó grandes cambios climáticos. Este evento eliminó alrededor del 75% de todas las especies, incluidos los dinosaurios no avianos, lo que permitió que los mamíferos, aves y otras especies de vida formaran el control en la era siguiente. La era Paleozoica comprendía entre hace 541 y 252 millones de años. Es uno de los periodos más importantes en la historia geológica de la Tierra. A lo largo de esta era, se sucedieron eventos clave que definieron el desarrollo de la vida y la estructura del planeta tal como lo conocemos hoy. En este video analizaremos la profundidad de la evolución, de la vegetación y de la fauna, las variaciones climáticas y los cambios tectónicos que caracterizaron este periodo. Vamos a explorar cómo la vida emergió de los océanos para conquistar la Tierra y cómo los continentes se movieron, configurando los paisajes complejos y dinámicos. Durante la era Paleozoica, la evolución de la vegetación fue un proceso gradual pero significativo. En el Cámbrico, la forma de vida vegetal estaba limitada, principalmente a algas verdes y organismos unicelulares, que proliferaban en los mares poco profundos. Sin embargo, estos organismos desempeñaron un papel fundamental en la producción de oxígeno, contribuyendo a la futura habitabilidad del planeta. Con el paso al Silúrico se produjo un avance crucial, la colonización de la Tierra por las primeras plantas vasculares. Plantas como la Coxswaina o la Rhynia desarrollaron sistemas conductores que les permitieron extraer agua del suelo y crecer fuera del entorno acuático. Aunque primitivas, estas plantas marcaron el comienzo de la vida vegetal terrestre, generando nuevas oportunidades para la evolución. El Devónico, a menudo denominado la era de los bosques, vio la diversificación de las plantas terrestres. Aparecieron los primeros árboles como el Archaeopteris, que poseían rasgos tanto helechos como de árboles modernos, y que contribuyeron a la creación de los primeros suelos fértiles, ya que sus raíces profundizaban y descomponían la roca madre. Durante el Carbonífero, el clima cálido y húmedo favoreció la formación de vastos bosques pantanosos, compuestos por plantas como Lipodendron, Sillaria y helechos arborescentes. Estos bosques dieron lugar a la culminación de materia orgánica, que tras millones de años se transformó en el depósito de carbón que hoy explotamos. El Pérmico marcó un cambio radical en las condiciones ambientales. A medida que el clima se volvía más árido, las plantas se adaptaron a ambientes secos, apareciendo las primeras gimnospermas, que podían sobrevivir a climas extremos gracias a sus semillas protegidas. Esto representó una innovación clave que permitió la propagación de plantas en diversas regiones del planeta. La fauna paleozoica se caracteriza por una notable diversificación. El Cámbrico presenció un evento conocido como la explosión cámbrica, que resultó en la aparición de numerosos grupos de organismos con estructuras corporales complejas. Aparecieron los primeros trilobites, braquípodos y otros invertebrados marinos que dominaron los océanos. Durante el Ordóvico, la vida marina siguió diversificándose. Surgieron los primeros peces y mandíbulas, precursoras de futuras formas vertebradas, y los arrecifes de coral comenzaron a formarse, creando complejos ecosistemas marinos. Estos arrecifes eran vitales para el desarrollo de nuevas especies, ya que ofrecían protección y sustento. El Devónico, conocido como la era de los peces, fue testigo de la evolución de los primeros peces con mandíbulas, como los placodermos.
La aparición de estos peces marcó un hito evolutivo, ya que desarrollaron estructuras corporales más avanzadas. Durante este periodo, también ocurrieron las primeras transiciones significativas de la vida acuática a la terrestre, con la aparición de los primeros anfibios como el Tiktaalik, que poseían características tanto de peces como de animales terrestres. El Carbonífero vio un crecimiento de la biodiversidad terrestre, favorecida por la alta concentración de oxígeno en la atmósfera. Aparecieron insectos gigantes como la meganuria, una libélula de gran envergadura y los primeros reptiles que desarrollaron adaptaciones importantes como la amiota, permitiéndoles reproducirse en ambientes secos. El Pérmico marcó la aparición de nuevos reptiles avanzados, conocidos como los sinápsidos, que son los ancestros de los mamíferos modernos. Las condiciones climáticas de la era paleozoica fueron dinámicas y variaron considerablemente. Durante los primeros periodos, como el Cámbrico y Ordóvico, los mares cálidos y pocos profundos dominaron el paisaje, favoreciendo la biodiversidad marina. Sin embargo, eventos de enfriamiento a fines del Ordóvico resultaron en una de las primeras glaciaciones importantes, afectando la vida en los polos y desencadenando extinciones significativas. El Carbonífero se destacó por su clima cálido y húmedo, condiciones que facilitaron el crecimiento de bosques extensos. La atmósfera tenía niveles de oxígeno significativamente más altos que los actuales, lo que permitió la existencia de insectos de gran tamaño y un denso crecimiento vegetal. Hacia el final de la era paleozoica, el Pérmico presentó condiciones más áridas y extremas, en parte debido a la formación del supercontinente Pangea. Este gran bloque de tierra creó varias regiones desérticas en el interior, con climas más secos y temperaturas extremas. Estos cambios climáticos jugaron un papel crucial en la extinción masiva al final del Pérmico, eliminando una gran parte de la biodiversidad de la Tierra. Los movimientos tectónicos fueron una fuerza dominante durante la era paleozoica. Al comienzo del Cámbrico, los continentes estaban dispersos y fragmentados. A lo largo de los siguientes periodos, las placas tectónicas se movieron, cerrando los océanos como el Iapetus y causando la colisión de masas terrestres. El Carbonífero marcó la colisión de Laurasia y Gondwana, resultando en la formación del supercontinente Pangea. Este proceso no solo alteró la geografía del planeta, sino que también influyó en los patrones climáticos globales. El cierre de antiguos mares generó el levantamiento de cadenas montañosas, como los Apalaches, que aún hoy persisten como testigos de estos antiguos eventos tectónicos. La Paleozoica es una ventana crucial para entender la evolución de la vida y la dinámica de la Tierra. Nos muestra cómo la vida emergió, se diversificó, y a pesar de las extinciones masivas y cambios climáticos drásticos, se adaptó y prosperó. La comprensión de estos eventos nos permitió no solo explorar nuestro pasado, sino también predecir el futuro de la biodiversidad y la geología del planeta. A medida que seguimos investigando, el legado de la era paleozoica sigue revelando sus secretos, profundizando nuestro conocimiento sobre el increíble viaje de la vida en la Tierra.